Hola a todos, en este vídeo, exploraremos 10 datos sorprendentes y poco divulgados sobre Jesús que cambiarán la forma en que lo entiendes, revelando un lado de su vida y misión que muchos desconocen. Jesús no solo fue un maestro extraordinario y un líder espiritual, sino que también fue una figura radical que rompió las normas sociales, religiosas y culturales de su tiempo. Sus enseñanzas, su estilo de vida y su disposición a desafiar las expectativas lo convirtieron en un revolucionario espiritual cuyas acciones y palabras resuenan hasta hoy. Acompáñame en este recorrido detallado por la vida de Jesús, descubriendo aspectos desconocidos de su humanidad y divinidad que nos ofrecen una comprensión más completa de quién fue realmente y del impacto que sigue teniendo en millones de vidas. 1. Jesús no nació el 25 de diciembre, desentrañando la verdadera fecha del nacimiento de Jesús y el significado profundo de la Navidad. Empezamos con un dato que puede resultar sorprendente para muchos: Jesús no nació el 25 de diciembre. Aunque esta fecha es mundialmente reconocida y celebrada como el día del nacimiento de Jesús, los estudios históricos y bíblicos sugieren que es altamente improbable que Jesús haya nacido en esa fecha específica. De hecho, la Biblia no menciona una fecha exacta para el nacimiento de Jesús, lo que ha llevado a una serie de teorías y debates sobre cuándo realmente vino al mundo. La elección del 25 de diciembre como fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús se estableció en el siglo IV por la Iglesia cristiana, particularmente durante el papado de Julio I. Este fue un esfuerzo deliberado por parte de la Iglesia para cristianizar las festividades paganas que ya se celebraban en esa época. Una de las festividades más importantes era la del Sol Invictus, o Sol Invencible, una celebración romana que honraba al sol durante el solsticio de invierno, el momento en que los días comienzan a alargarse nuevamente, simbolizando el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Las Saturnales, otra festividad pagana celebrada en diciembre, honraban al dios Saturno con una serie de rituales, intercambios de regalos y celebraciones desenfrenadas. Al adoptar el 25 de diciembre como el día para celebrar el nacimiento de Cristo, la Iglesia no solo proporcionó una alternativa cristiana a estas festividades paganas, sino que también reforzó la imagen de Jesús como la luz del mundo, que vino a vencer la oscuridad del pecado y traer esperanza a la humanidad. Sin embargo, esta decisión fue más simbólica que histórica, y no se basó en datos concretos sobre la fecha del nacimiento de Jesús. Los evangelios nos ofrecen algunas pistas que sugieren que Jesús podría haber nacido en una estación diferente. En Lucas 2:8, se menciona que los pastores estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la noche, un detalle que sería poco probable durante el frío invierno de diciembre en Judea. Los inviernos en esta región son fríos y húmedos, lo que hace improbable que los pastores estuvieran al aire libre pastoreando sus ovejas por la noche. Este detalle ha llevado a muchos estudiosos a sugerir que el nacimiento de Jesús pudo haber ocurrido en primavera o en otoño, cuando las temperaturas eran más templadas y adecuadas para la pastura nocturna. Además, algunos estudios astronómicos han intentado determinar la fecha del nacimiento de Jesús mediante la identificación de la famosa estrella de Belén, que guió a los magos desde Oriente hasta el lugar del nacimiento de Jesús. Se han propuesto varias teorías, incluyendo la posibilidad de una conjunción de Júpiter y Saturno, que ocurrió en el año 7 a.C., o la aparición de una nova o cometa en el cielo. Aunque estas teorías ofrecen interesantes posibilidades, ninguna puede confirmar de manera concluyente la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Independientemente de la fecha exacta, lo más importante de la celebración de la Navidad no es el día en sí, sino lo que representa: el nacimiento del Salvador, el cumplimiento de las promesas de Dios y el inicio de una nueva era de esperanza y redención. Jesús vino al mundo en un momento en que la humanidad necesitaba desesperadamente un mensaje de luz y salvación. La Navidad, entonces, es una celebración del amor divino manifestado en la encarnación de Jesús, recordándonos que, sin importar cuándo ocurrió exactamente, su nacimiento cambió el curso de la historia para siempre. La Navidad nos invita a reflexionar sobre el milagro de la encarnación: Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, trayendo luz a un mundo oscuro. Es una oportunidad para recordar que Jesús es la verdadera luz que vino a iluminar nuestras vidas, llamándonos a seguir su ejemplo de amor, compasión y sacrificio. Más allá de los regalos y las tradiciones, la Navidad es una celebración de la gracia de Dios y un recordatorio de que, en Cristo, siempre hay esperanza. 2. Jesús hablaba varios idiomas. La diversidad lingüística de Jesús y su habilidad para conectar con personas de diversas culturas.
Otro aspecto fascinante de la vida de Jesús que a menudo se pasa por alto es su capacidad para hablar y entender varios idiomas. Vivir en una región multicultural como Galilea significaba que Jesús estaba expuesto a una variedad de lenguas y culturas desde joven, y su habilidad para comunicarse en diferentes idiomas refleja su educación, inteligencia y disposición para conectar con personas de diversos orígenes. El idioma principal que Jesús hablaba era el arameo, una lengua semítica que era comúnmente utilizada en Galilea y Judea durante su tiempo. El arameo no solo era el idioma cotidiano de Jesús y sus discípulos, sino que también era la lengua en la que se transmitían muchas de las tradiciones orales y enseñanzas religiosas de la época. El arameo fue la lengua de la mayoría de los intercambios registrados de Jesús, como cuando resucitó a la hija de Jairo con las palabras Talidecam, niña, levántate, o cuando clamó desde la cruz Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas frases arameas capturan la autenticidad y la cercanía de sus palabras. Sin embargo, el conocimiento de Jesús no se limitaba al arameo. También dominaba el hebreo, el idioma sagrado de las escrituras judías. Aunque el hebreo ya no era comúnmente hablado en la vida diaria de la mayoría de los judíos de la época, seguía siendo la lengua de la liturgia en las sinagogas y el idioma en el que se leían y estudiaban los textos sagrados. Jesús demostró un dominio impresionante del hebreo durante sus lecturas y enseñanzas en las sinagogas. En una ocasión particularmente significativa, Jesús leyó del rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret y proclamó que esas palabras se habían cumplido en su presencia. Lucas 4, 16-21. Este acto no solo subrayó su conocimiento de las Escrituras, sino también su autoridad y su conciencia de su misión divina. Además del arameo y el hebreo, es muy probable que Jesús también tuviera conocimientos de griego. Durante el periodo del Imperio Romano, el griego era la lengua franca del Mediterráneo oriental y se usaba ampliamente en el comercio, la administración y la cultura. Galilea, donde Jesús creció, era una región de gran intercambio cultural y lingüístico debido a su ubicación estratégica y a las rutas comerciales que la atravesaban. El griego habría sido un idioma esencial para comunicarse con extranjeros, romanos y judíos de la diáspora que no hablaban arameo. Aunque los evangelios no registran explícitamente a Jesús hablando en griego, es razonable suponer que, como alguien que se movía en un contexto multicultural, Jesús tenía al menos un conocimiento básico de esta lengua. La capacidad de Jesús para hablar y entender varios idiomas no solo refleja su inteligencia y educación, sino también su misión inclusiva y su disposición a cruzar barreras culturales para alcanzar a las personas. Jesús no estaba limitado por las diferencias lingüísticas o culturales, su mensaje trascendía todas las fronteras, y su vida misma era un testimonio de que el amor de Dios es para todos, sin importar su lengua o cultura. Esta diversidad lingüística también resalta su habilidad para conectarse con una amplia gama de personas y audiencias, desde los más humildes campesinos de Galilea hasta los oficiales romanos y líderes religiosos. Jesús no solo predicó en palabras que la gente entendía, vivió una vida que hablaba a todos, independientemente de su origen. Su habilidad para comunicarse en varios idiomas no solo facilitó su ministerio, sino que también simboliza la universalidad de su mensaje, un mensaje de amor, redención y esperanza para toda la humanidad. Esta capacidad multilingüe refleja el corazón inclusivo de Jesús y su deseo de que todos, sin excepción, escucharan y entendieran las buenas nuevas del reino de Dios. 3. Jesús creció en una familia numerosa, los hermanos y hermanas de Jesús y la dinámica de su hogar en Nazaret. Uno de los aspectos más humanos y menos discutidos de Jesús es que creció en una familia numerosa y experimentó la vida familiar en toda su plenitud, con todos los desafíos y alegrías que esto conlleva. A menudo, pensamos en Jesús como una figura solitaria y enfocada únicamente en su misión divina, pero los evangelios nos ofrecen vislumbres de su vida antes del ministerio público, y estos nos revelan a un Jesús que creció en un entorno familiar complejo y dinámico. En Mateo 13, 55-56, los evangelios mencionan que Jesús tenía al menos 4 hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, y también hacen referencia a varias hermanas, aunque sus nombres no se mencionan explícitamente. Estos pasajes nos muestran que Jesús no fue hijo único y que, de hecho, creció rodeado de una gran familia, viviendo una vida cotidiana llena de las dinámicas propias de un hogar con muchos miembros. Esta experiencia de vida familiar nos ayuda a entender que Jesús compartió muchas de las experiencias comunes de la humanidad, desde la convivencia con sus hermanos hasta la responsabilidad de ayudar en el sustento del hogar.
La vida familiar de Jesús también estaba profundamente marcada por la influencia de sus padres, María y José. José, descrito en las Escrituras como un hombre justo, desempeñó un papel crucial en la formación de Jesús durante sus años formativos. Como carpintero, José enseñó a Jesús no solo un oficio, sino también el valor del trabajo, la responsabilidad y la dedicación. María, por su parte, es presentada en los Evangelios como una madre devota, reflexiva y profundamente comprometida con la fe, quien desde un principio entendió que su hijo tenía un propósito especial en el plan de Dios. Estos valores familiares, combinados con la vida en una comunidad pequeña como Nazaret, formaron el carácter de Jesús y lo prepararon para el ministerio que vendría. Es interesante notar que al inicio de su ministerio, los propios hermanos de Jesús no creían en él. En Juan 7:5, se menciona que sus hermanos dudaban de su misión, lo que refleja que Jesús no solo enfrentó rechazo de los líderes religiosos y de la sociedad en general, sino también dentro de su propio hogar. Esta dinámica familiar nos muestra que Jesús experimentó las mismas luchas emocionales y personales que muchos enfrentan en sus relaciones más cercanas. Sin embargo, después de la resurrección, algunos de sus hermanos, como Santiago, se convirtieron en líderes destacados de la iglesia primitiva. Santiago, en particular, llegó a ser una figura clave en la comunidad cristiana de Jerusalén y es autor de la Epístola de Santiago, un libro del Nuevo Testamento que resalta la importancia de la fe práctica y la justicia social. Vivir en una familia numerosa también le permitió a Jesús experimentar la vida cotidiana en comunidad, algo que se reflejaría en su ministerio. Sus enseñanzas a menudo utilizaban imágenes y ejemplos de la vida familiar, como el amor de un padre por sus hijos, la reconciliación entre hermanos y la importancia de la hospitalidad. Estas enseñanzas no eran abstractas, sino que estaban arraigadas en su propia experiencia de vida en Nazaret. Además, la experiencia de Jesús en un entorno familiar numeroso y común lo ayudó a desarrollar empatía y conexión con las personas a las que ministraba. Sabía lo que significaba tener responsabilidades familiares, trabajar duro y vivir en una comunidad pequeña donde todos se conocían. Estas experiencias lo prepararon para su ministerio itinerante, donde conectaría con personas de todos los orígenes y demostraría una profunda comprensión de sus necesidades y luchas. La vida de Jesús en su familia también nos recuerda que, aunque era el Hijo de Dios, vivió una vida plenamente humana, experimentando las mismas alegrías y desafíos que cualquier persona. Este aspecto de su vida es un testimonio de su verdadera encarnación y de su disposición a compartir en la vida de aquellos a los que vino a salvar. Jesús no era un líder distante o separado de la realidad de la gente, era un hermano, un hijo y un trabajador que entendía las complejidades de la vida familiar. 4. Jesús trabajó como carpintero, un oficio humilde que moldeó su carácter y su perspectiva sobre el trabajo y el servicio. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús pasó muchos años trabajando como carpintero, siguiendo los pasos de su padre adoptivo, José. Este detalle, a menudo mencionado de pasada, tiene un significado profundo en la vida de Jesús y nos da una idea de su conexión con la vida diaria de la gente común. Trabajar como carpintero no solo era un medio de subsistencia, sino también un oficio que requería habilidad, paciencia y una gran atención al detalle. El término griego que se utiliza en los evangelios para describir el oficio de Jesús es tecton, que comúnmente se traduce como carpintero, pero que en realidad abarca una gama más amplia de trabajos manuales, incluyendo la construcción y la artesanía. En la Galilea del siglo I, los carpinteros eran responsables de una variedad de tareas, desde la construcción de herramientas y muebles hasta la reparación de viviendas y la creación de elementos esenciales para la vida cotidiana. Jesús, trabajando en este oficio, no solo se familiarizó con el trabajo físico, sino también con la vida de sus vecinos, comprendiendo sus necesidades y desafíos. La carpintería era un oficio que implicaba un esfuerzo físico significativo, y trabajar con madera y herramientas era una tarea exigente y a menudo agotadora. Jesús, al trabajar con sus manos, experimentó las mismas dificultades y satisfacciones que cualquier otro trabajador de su tiempo. Aprendió a valorar el esfuerzo, a apreciar la importancia de un trabajo bien hecho y a desarrollar una perspectiva humilde y servicial. Este trasfondo como carpintero también refleja la humildad de Jesús y su disposición a asumir una vida sencilla y trabajadora, en lugar de buscar una posición de privilegio o comodidad. Esta experiencia de trabajo manual también influyó en muchas de las enseñanzas de Jesús. Utilizó imágenes del mundo del trabajo y la construcción para ilustrar verdades espirituales profundas.
En Mateo 7, 24-27, por ejemplo, Jesús compara a quienes escuchan y obedecen sus palabras con alguien que construye su casa sobre una roca sólida, mientras que los que ignoran sus enseñanzas son como aquellos que construyen sobre la arena. Esta parábola, más que una simple lección, refleja su conocimiento del oficio de la construcción y su habilidad para conectar la vida diaria con principios espirituales duraderos. El hecho de que Jesús trabajara como carpintero antes de comenzar su ministerio desafía las expectativas que muchos tenían sobre el Mesías. En lugar de vivir una vida de lujo o privilegio, eligió un oficio que lo colocaba en el mismo nivel que las personas comunes y corrientes. Jesús no vino como un rey terrenal o un líder poderoso, sino como un siervo dispuesto a vivir y trabajar entre aquellos a quienes vino a salvar. Esta identificación con los trabajadores y los humildes destaca la humanidad de Jesús y su compromiso de estar al lado de los más desfavorecidos. Además, la carpintería permitió a Jesús desarrollar habilidades que serían valiosas en su ministerio. Aprendió a resolver problemas, a trabajar pacientemente y a manejar los desafíos con determinación y creatividad. Estas cualidades no solo lo ayudaron en su oficio, sino que también se reflejaron en su manera de enseñar y de liderar a sus discípulos. Jesús sabía cómo hablar con la gente común porque él mismo había vivido esa vida. El oficio de carpintero también subraya la enseñanza de Jesús sobre la dignidad del trabajo. A lo largo de sus parábolas, Jesús dignificó el trabajo manual y destacó la importancia de la labor honesta y dedicada. Su propio ejemplo nos invita a ver nuestro trabajo, sea cual sea, como una oportunidad para servir a los demás y para glorificar a Dios. Jesús nos enseña que cada tarea, por humilde que sea, tiene un valor intrínseco y puede ser una expresión de amor y servicio. Finalmente, la experiencia de Jesús como carpintero nos recuerda que el reino de Dios se construye no solo con palabras, sino con acciones concretas. Jesús no solo enseñó sobre el amor y el servicio, los vivió en cada aspecto de su vida, incluyendo su trabajo diario. Nos desafía a vivir de manera auténtica y a ver nuestro trabajo como una extensión de nuestro compromiso con Dios y con los demás. 5. Jesús vivió como predicador itinerante, una vida sin hogar y la total dependencia en la providencia de Dios. Uno de los aspectos más radicales y menos comprendidos de la vida de Jesús es que, durante su ministerio, vivió como un predicador itinerante, sin un hogar fijo y dependiendo completamente de la providencia de Dios y de la hospitalidad de otros. Esta elección de vida refleja no solo su entrega absoluta a su misión, sino también su rechazo a las comodidades materiales y su llamado a una vida de fe y confianza total en Dios. En Lucas 9:58, Jesús expresó esta realidad de manera clara cuando dijo: «Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza». Esta declaración no era solo una descripción de su situación, era un testimonio de su compromiso con la misión divina. Jesús no buscaba acumular posesiones ni establecerse en un lugar fijo, su enfoque estaba en predicar el reino de Dios y tocar las vidas de todos aquellos que encontraba en su camino. Jesús recorrió Galilea, Judea, Samaria y otras regiones, enseñando en sinagogas, en las calles, en los campos y en las casas, y nunca permaneciendo demasiado tiempo en un solo lugar. Esta vida de constante movimiento no solo reflejaba su dedicación a llevar el mensaje de salvación a todos, sino también su rechazo a las preocupaciones terrenales y su disposición a depender completamente de Dios para sus necesidades diarias. Jesús no tenía una casa a la que regresar cada noche, dependía de la generosidad de aquellos que lo acogían y de la provisión divina para su sustento. Durante sus viajes, Jesús y sus discípulos dependían de la hospitalidad de amigos y seguidores. Personajes como Marta, María y Lázaro en Betania se convirtieron en anfitriones frecuentes, ofreciéndoles un lugar de descanso y alimento. Estos hogares no solo proporcionaban un refugio físico, sino también un espacio de comunidad y apoyo emocional en medio de un ministerio lleno de desafíos. Además, un grupo de mujeres, incluyendo a María Magdalena, Juana, Susana y otras, apoyaban económicamente a Jesús y sus discípulos, contribuyendo con recursos que permitían que el ministerio continuara. Lucas 8:1-3. Este apoyo de las mujeres no solo subraya la inclusividad del ministerio de Jesús, sino también la interdependencia y el sentido de comunidad que caracterizaban su vida itinerante. La vida sin hogar de Jesús también reflejaba su mensaje central de desapego de las cosas materiales. Jesús enseñó que el reino de Dios debía ser la prioridad máxima, y que quienes lo seguían debían estar dispuestos a dejar atrás todo por el bien de la misión. En Marcos 10:21,
Jesús desafió al joven rico a vender todo lo que tenía y seguirle, subrayando la importancia de una vida sin apegos materiales. Esta enseñanza no era solo teoría, Jesús la vivió plenamente, mostrando que una vida dedicada a Dios no se mide por lo que poseemos, sino por nuestra disposición a servir y a confiar en Él. La vida de Jesús como predicador itinerante también lo llevó a conectarse con personas de todas las clases sociales y regiones, desde los más marginados hasta los líderes religiosos y políticos. No se limitó a un grupo o a una ubicación, su mensaje de amor y redención era para todos, sin importar su estatus social, género o trasfondo cultural. Esta vida de movimiento constante simbolizaba la naturaleza inclusiva y expansiva del reino de Dios, que rompe barreras y se extiende a todos los rincones de la tierra. Finalmente, la vida sin hogar de Jesús es un recordatorio de que seguir a Cristo implica una vida de fe, desapego y dependencia en Dios. Nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y a evaluar cuánto estamos dispuestos a sacrificar por el reino. Jesús nos muestra que, aunque el camino del discipulado puede ser difícil y lleno de incertidumbre, es también el camino de la verdadera libertad y la más profunda satisfacción. 6. Jesús tuvo interacciones sorprendentes con mujeres, desafiando las normas sociales y religiosas con dignidad y compasión. Una de las facetas más revolucionarias del ministerio de Jesús fue su manera de interactuar con las mujeres, un aspecto que desafió de manera radical las normas sociales, culturales y religiosas de su tiempo. En la sociedad judía del siglo I, las mujeres eran frecuentemente relegadas a un segundo plano, y su participación en la vida pública y religiosa era severamente limitada. Los rabinos y líderes religiosos evitaban, en general, interactuar en público con mujeres, y la ley judía restringía el testimonio femenino, considerándolo poco confiable en los tribunales. Sin embargo, Jesús no solo trató a las mujeres con dignidad y respeto, sino que las incluyó activamente en su ministerio y les confió roles importantes, rompiendo las barreras sociales de su época. Una de las interacciones más emblemáticas y profundas de Jesús con una mujer es la historia de la samaritana en el pozo de Sicar, narrada en Juan 4, 1-42. Este encuentro es particularmente notable porque Jesús no solo rompió con la tradición al hablar con una mujer en público, sino que además, ella era samaritana, un grupo étnico que los judíos despreciaban debido a antiguas rivalidades religiosas y culturales. Los samaritanos eran considerados herejes por los judíos, y existía un fuerte antagonismo entre ambos pueblos. Al acercarse a esta mujer, Jesús desafió no solo las normas de género, sino también los prejuicios étnicos y religiosos profundamente arraigados en su sociedad. Durante su conversación, Jesús no solo habló con la samaritana sobre su vida personal y sus luchas, sino que también le reveló verdades teológicas profundas, como la naturaleza del verdadero culto a Dios. Jesús le dijo que llegaría un tiempo en que no sería necesario adorar en un lugar específico, ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, sino que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Además, le reveló directamente que él era el Mesías, una revelación que no había hecho de manera tan explícita con muchos otros. Este acto no solo impactó a la mujer, sino que la llevó a convertirse en una de las primeras evangelistas, corriendo a su ciudad para compartir su encuentro con Jesús, lo que resultó en la conversión de muchos samaritanos. Otra interacción significativa de Jesús con una mujer fue con la mujer sorprendida en adulterio, llevada ante él por los fariseos que querían apedrearla según la ley de Moisés, Juan 8, 1-11. En este relato, los líderes religiosos intentaron poner a prueba a Jesús, esperando que aprobara la ejecución o desafiara la ley. Sin embargo, Jesús respondió con una declaración que expuso la hipocresía de los acusadores: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ante estas palabras, los acusadores se retiraron uno por uno, comenzando por los más ancianos, dejando a la mujer sola con Jesús. En lugar de condenarla, Jesús le ofreció perdón y la oportunidad de un nuevo comienzo, diciéndole: vete y no peques más. Este acto no solo salvó la vida de la mujer, sino que también subvirtió las normas legales y sociales de su tiempo, mostrando que Jesús vino no para condenar, sino para ofrecer gracia y restauración. Jesús también interactuó con mujeres que sufrían enfermedades y exclusión social, sanándolas y restaurándolas a la comunidad. Un ejemplo conmovedor es el de la mujer con flujo de sangre, quien llevaba 12 años sufriendo una condición que la hacía ceremonialmente impura según la ley judía, y que la excluía de la vida social y religiosa, Marcos 5, 25-34. Desesperada, se acercó en secreto a Jesús y tocó su manto,
creyendo que con solo ese gesto podría ser sanada. Jesús no solo la sanó físicamente, sino que públicamente la declaró libre de su aflicción, restaurando su dignidad y reintegrándola a la comunidad. Además, las mujeres fueron fundamentales durante los momentos más difíciles del ministerio de Jesús, especialmente durante su crucifixión y resurrección. Mientras muchos de los discípulos varones huyeron, las mujeres permanecieron fieles, siguiendo a Jesús hasta el pie de la cruz y siendo testigos de su muerte. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Jesús, y otras mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Fueron también las primeras en llegar a la tumba y en ser testigos de su resurrección, con María Magdalena siendo la primera en ver a Jesús resucitado y en recibir la comisión de anunciar la buena noticia a los apóstoles, Juan 20, 11-18. Este detalle es particularmente notable, ya que en una sociedad donde el testimonio femenino era considerado inferior, Jesús eligió aparecer primero a una mujer, elevando su testimonio y dándole un lugar central en el anuncio de su victoria sobre la muerte. Las interacciones de Jesús con las mujeres no solo fueron actos de compasión, sino gestos profundamente revolucionarios que desafiaron las estructuras patriarcales y sociales de su tiempo. Jesús no solo las sanó y las restauró, las incluyó activamente en su misión, reconociendo su fe, su valor y su capacidad para contribuir al reino de Dios. Su trato con las mujeres nos enseña que el amor y la dignidad que Jesús ofrecía eran para todos, sin importar su género, estatus social o pasado. Nos desafía a romper con los prejuicios y a vivir en un amor inclusivo que refleja el corazón de Dios. 7. Jesús desafió las expectativas mesiánicas de su tiempo, un Mesías radicalmente diferente al esperado por su pueblo. Durante el tiempo de Jesús, la expectativa mesiánica estaba profundamente arraigada en el pueblo judío. A lo largo de siglos, los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado la venida de un Mesías, un ungido de Dios que traería salvación, justicia y restauración al pueblo de Israel. Sin embargo, la mayoría de los judíos del siglo I interpretaron estas profecías como la promesa de un líder político y militar que liberaría a Israel del yugo romano y restauraría la gloria del reino de David. Este Mesías esperado sería un rey poderoso que establecería un reino terrenal y expulsaría a los opresores extranjeros, restaurando la independencia de Israel. En este contexto, Jesús emergió como un Mesías radicalmente diferente, uno que no solo desafiaba las expectativas populares, sino que también subvertía la idea misma de lo que significaba ser el ungido de Dios. En lugar de levantar un ejército o proclamarse rey terrenal, Jesús vino como un siervo humilde y sufriente, cuyo reino no era de este mundo. Desde el principio de su ministerio, dejó claro que su misión no era política, sino espiritual, y que la verdadera liberación que ofrecía no era del dominio romano, sino del pecado, la muerte y la separación de Dios. Un momento clave que ilustra este contraste es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, un evento que cumplió la profecía de Zacarías 9:9, y aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. En lugar de entrar en la ciudad montado en un caballo de guerra, como lo haría un rey conquistador, Jesús eligió un burro, un símbolo de paz y humildad. Este acto fue un claro mensaje de que su reino no se basaba en la fuerza o la violencia, sino en la justicia y la compasión. La multitud lo aclamó como el Hijo de David, esperando que él fuera el líder que finalmente los liberaría, pero pocos entendieron en ese momento que su liberación sería mucho más profunda y duradera que cualquier victoria militar. Incluso sus propios discípulos tuvieron dificultades para comprender la naturaleza de su mesianismo. A pesar de las repetidas enseñanzas de Jesús sobre su inminente sufrimiento y muerte, los discípulos seguían esperando un reino terrenal. En Mateo 16, 21-23, cuando Jesús predijo por primera vez su pasión, Pedro lo reprendió, diciendo, «Señor, eso no te sucederá jamás». Jesús, consciente de la mentalidad errónea de Pedro, respondió con firmeza, «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Este intercambio resalta la profunda brecha entre las expectativas humanas y el plan divino de redención. El mayor desafío a las expectativas mesiánicas de la época fue, sin duda, la crucifixión de Jesús. Para muchos, ver al supuesto Mesías colgado en una cruz, una forma de ejecución reservada para los criminales y los rebeldes, fue la señal definitiva de que Jesús había fracasado en cumplir las promesas mesiánicas. La cruz era vista como un escándalo y una humillación, incompatible con la gloria y el poder que se esperaba del Mesías.
Sin embargo, Jesús transformó ese símbolo de vergüenza en el acto supremo de amor y redención. Su muerte en la cruz no fue una derrota, sino el cumplimiento del plan redentor de Dios, donde Jesús se ofreció como sacrificio para expiar los pecados de la humanidad. La resurrección de Jesús al tercer día fue la confirmación de que su mesianismo era mucho más grande y glorioso de lo que nadie podría haber imaginado. No solo venció a la muerte, sino que abrió un camino de salvación para todos, judíos y gentiles por igual. Su reino no se limitaba a Israel, sino que se extendía a todas las naciones, invitando a todos a entrar en una nueva relación con Dios a través de la fe en Cristo. Jesús redefinió lo que significaba ser el Mesías, mostrando que el verdadero poder no reside en la dominación o la fuerza militar, sino en el amor, la humildad y el sacrificio. Nos enseña que los planes de Dios a menudo desafían nuestras expectativas humanas y que su manera de actuar es a veces radicalmente diferente de lo que esperamos. Jesús nos invita a ver más allá de las soluciones terrenales y a abrazar una visión del reino que no se basa en el poder, sino en la gracia, la justicia y la redención. 8. Jesús fue un maestro prodigioso desde joven, la sabiduría y el entendimiento que sorprendieron incluso a los eruditos de su tiempo. Desde una edad temprana, Jesús mostró una sabiduría y un entendimiento de las Escrituras que asombraron a todos los que lo escucharon. Aunque la Biblia ofrece pocos detalles sobre la infancia de Jesús, el relato en Lucas 2, 41-52 nos brinda una valiosa ventana a su vida cuando tenía solo 12 años. Durante una visita a Jerusalén para la festividad de la Pascua, Jesús se quedó en el templo, dialogando con los maestros y líderes religiosos. Lo que hace este episodio notable no es solo que un niño estuviera interactuando con los eruditos de la época, sino que ellos quedaron maravillados por su comprensión y sus respuestas. El relato nos dice que, después de varios días de búsqueda angustiosa, María y José encontraron a Jesús en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciendo preguntas. Este acto de sentarse a los pies de los maestros era una señal de respeto y deseo de aprendizaje, pero también mostraba que Jesús no era solo un oyente pasivo, participaba activamente en la discusión. Los maestros del templo, que dedicaban sus vidas al estudio de la Torá y otras escrituras, quedaron sorprendidos por la profundidad del conocimiento de Jesús, un niño que no había recibido la formación formal que ellos tenían. Cuando María y José le preguntaron por qué se había quedado, la respuesta de Jesús reveló una autoconciencia única: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Este es uno de los primeros momentos en los Evangelios en los que Jesús expresa un claro sentido de su misión y de su identidad como el Hijo de Dios. A los 12 años, ya estaba consciente de su relación especial con el Padre y de su propósito en la tierra. Esta declaración no solo resalta su sabiduría, sino también su profunda conexión con Dios desde joven. La sabiduría de Jesús no solo se manifestó en su juventud, sino que continuó floreciendo a lo largo de su ministerio. A menudo, las multitudes que lo escuchaban quedaban asombradas porque enseñaba con una autoridad que no se veía en los escribas y fariseos de la época. Mateo 7, 28-29. Sus parábolas, llenas de imágenes cotidianas y profundas verdades espirituales, resonaban con personas de todos los trasfondos, desde campesinos y pescadores hasta los eruditos religiosos. Jesús usaba ejemplos de la vida diaria, la siembra, el trabajo de los pastores, las relaciones familiares, para ilustrar conceptos complejos del reino de Dios, haciendo que sus enseñanzas fueran accesibles y transformadoras. Jesús también demostró una capacidad inigualable para desafiar a los líderes religiosos de su tiempo con preguntas y respuestas que desenmascaraban su hipocresía y falta de comprensión espiritual. En varias ocasiones, los fariseos, saduceos y otros líderes intentaron poner a Jesús en aprietos con preguntas diseñadas para atraparlo, como si era lícito pagar impuestos al César o cuál era el mandamiento más importante. En lugar de caer en sus trampas, Jesús respondió con una sabiduría que desarmó a sus oponentes y reveló la verdad de Dios. Cuando le preguntaron sobre los impuestos, Jesús respondió: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo 10:21, mostrando no solo una comprensión profunda de la ley, sino también de la relación entre lo terrenal y lo divino. La enseñanza de Jesús no se limitó a transmitir conocimiento, transformaba vidas. Sus palabras no solo informaban, sino que invitaban a una respuesta, un cambio de corazón, una nueva forma de ver a Dios y al prójimo. A través de sus enseñanzas, Jesús ofreció una visión radical del reino de Dios,
donde los últimos serían los primeros, los pobres serían bendecidos y los que lloran serían consolados. No solo impartía sabiduría, encarnaba la verdad y el amor de Dios, llamando a todos a una relación más profunda y personal con el Padre. El ejemplo de Jesús como Maestro nos desafía a buscar la sabiduría que viene de Dios, a vivir nuestras vidas de acuerdo con la verdad del Evangelio y a enseñar a otros con amor y compasión. Nos muestra que el verdadero conocimiento no se encuentra solo en los libros, sino en una relación viva con Dios y en un corazón dispuesto a escuchar y obedecer su voz. 9. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, un acto de humildad y obediencia que marcó el comienzo de su ministerio público. El bautismo de Jesús es uno de los eventos más significativos y cargados de simbolismo en su vida, marcando el inicio de su ministerio público y mostrando una dimensión profunda de su carácter, su humildad, su obediencia a la voluntad de Dios y su identificación con la humanidad. En Mateo 3, 13-17, se relata cómo Jesús vino desde Galilea al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, un profeta que predicaba el arrepentimiento y bautizaba a aquellos que confesaban sus pecados. Este acto de Jesús, aunque aparentemente simple, lleva un mensaje poderoso sobre su misión y su relación con Dios y con los seres humanos. Cuando Jesús se acercó a Juan para ser bautizado, Juan inicialmente se mostró reacio, reconociendo la superioridad de Jesús y diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». La respuesta de Jesús fue tanto una lección de obediencia como una revelación de su propósito: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Con estas palabras, Jesús subrayó que su bautismo no era una necesidad personal, ya que él no tenía pecado, sino un acto de cumplimiento del plan de Dios y una validación del mensaje de arrepentimiento que Juan predicaba. El bautismo de Jesús no solo fue un acto de sumisión a Dios, sino también una manifestación pública de la Trinidad. Después de ser bautizado, mientras Jesús salía del agua, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mientras una voz del cielo proclamaba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento único muestra a las tres personas de la Trinidad: el Padre, que habla desde el cielo, el Hijo, que está siendo bautizado, y el Espíritu Santo, que desciende sobre Jesús. Esta declaración divina no solo confirmó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino también su misión de salvación. El bautismo de Jesús también tuvo un profundo significado simbólico y profético. Al sumergirse en el Jordán, Jesús se identificó con los pecadores a quienes vino a salvar, demostrando que estaba dispuesto a compartir plenamente en la experiencia humana, aunque él mismo no tuviera pecado. Este acto prefigura su muerte, sepultura y resurrección, mostrando que su camino hacia la cruz no fue un accidente, sino un plan divino desde el principio. Jesús, al ser bautizado, anticipó el sacrificio que haría por la humanidad, llevándonos a una nueva vida a través de su resurrección. Además, el bautismo de Jesús marcó el inicio oficial de su ministerio, después del cual comenzó a predicar, sanar y proclamar el reino de Dios. Fue un momento de inauguración que señaló que el tiempo de preparación había terminado y que el Mesías había comenzado su obra redentora. El bautismo también preparó a Jesús para enfrentar las pruebas y tentaciones que vendrían inmediatamente después, como se ve en su retiro al desierto para ser tentado por Satanás. Este retiro no solo fue un tiempo de preparación espiritual, sino también una reafirmación de su compromiso con la misión que Dios le había encomendado. El acto de Jesús de ser bautizado por Juan también desafió las expectativas de aquellos que esperaban un Mesías poderoso y triunfante. Al someterse a un rito de purificación destinado a los pecadores, Jesús mostró que su camino no era de gloria terrenal, sino de humildad y servicio. Su vida no estaba marcada por la búsqueda de poder o prestigio, sino por la obediencia al Padre y el sacrificio por los demás. Para los seguidores de Jesús, su bautismo es un ejemplo poderoso de la importancia de la humildad, la obediencia y la disposición a cumplir con la voluntad de Dios, incluso cuando no parece necesario desde una perspectiva humana. Nos invita a seguir su ejemplo, a buscar el bautismo no solo como un rito, sino como un compromiso de vida con Dios y una expresión de nuestra fe en Cristo. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la obediencia, el servicio y la disposición a identificarnos con los más humildes. 10. Jesús predijo su muerte y resurrección, el cumplimiento de su misión y la promesa de redención eterna. Uno de los aspectos más asombrosos y a menudo subestimados del ministerio de Jesús es que predijo en varias ocasiones su propia muerte y resurrección.
Estas predicciones no fueron meros presagios o advertencias vagas, fueron declaraciones claras y precisas que mostraron que Jesús estaba plenamente consciente de su destino y que su sacrificio no fue una consecuencia inesperada, sino el centro del plan de Dios para la redención de la humanidad. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús habló con sus discípulos acerca de su sufrimiento, muerte y resurrección, preparándolos para lo que estaba por venir. En Mateo 4 y 21, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Esta no fue una mención incidental, sino una enseñanza repetida que mostró que Jesús entendía su misión en términos de sacrificio y redención. Sin embargo, a pesar de la claridad de sus palabras, los discípulos a menudo no comprendían o rechazaban esta realidad, esperando un desenlace muy diferente. El rechazo de Pedro a la predicción de Jesús es un ejemplo claro de la incomprensión de los discípulos. Cuando Jesús predijo su muerte, Pedro, impulsado por su amor y lealtad, trató de disuadirlo, diciendo: «Señor, eso no te sucederá jamás». La respuesta de Jesús: «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 4 y 23, fue una reprensión no solo a Pedro, sino a cualquier expectativa humana que se apartara del plan divino. Jesús dejó claro que su camino incluía la cruz y que su sacrificio era necesario para la salvación del mundo. Jesús también utilizó varias parábolas y metáforas para enseñar sobre su muerte y resurrección, ayudando a sus seguidores a comprender la profundidad de su misión. En Juan 12 y 24, Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta imagen agrícola no solo explicó la necesidad de su muerte, sino que también anticipó el fruto abundante de su resurrección, la salvación y la vida eterna para todos los que creyeran en él. La disposición de Jesús a enfrentar la cruz fue una demostración suprema de su amor y compromiso con la humanidad. En el huerto de Getsemaní, Jesús experimentó una angustia profunda al contemplar lo que estaba por venir, orando intensamente y pidiendo al Padre que, si era posible, pasara de él esa copa. Sin embargo, incluso en medio de su agonía, Jesús se sometió completamente a la voluntad de Dios, diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 10 y 42. Este momento no solo revela la humanidad de Jesús, que sintió el peso del sufrimiento inminente, sino también su absoluta obediencia y disposición a cumplir el plan de redención. La crucifixión de Jesús fue vista por muchos como una derrota definitiva, pero para Jesús y sus seguidores se convirtió en el acto culminante de amor y redención. Al ofrecerse a sí mismo en la cruz, Jesús pagó el precio por los pecados de la humanidad, reconciliándonos con Dios y abriendo el camino para la vida eterna. Su sacrificio no fue una tragedia inesperada, fue el cumplimiento del propósito eterno de Dios, profetizado a lo largo de las Escrituras y revelado plenamente en Cristo. La resurrección de Jesús al tercer día fue la confirmación definitiva de su victoria sobre el pecado y la muerte. No solo cumplió las profecías que él mismo había hecho, sino que también transformó a sus discípulos, dándoles la valentía y la fe para llevar su mensaje al mundo. La resurrección no fue solo un evento histórico, fue una promesa viva de que, en Cristo, la muerte ha sido vencida y la vida eterna es ahora una realidad accesible para todos los que creen. Jesús no solo predijo su muerte y resurrección, vivió cada día en preparación para ese momento, enseñando a sus seguidores a ver más allá de las circunstancias terrenales y a abrazar la esperanza de la redención eterna. Su vida, muerte y resurrección son la base de la fe cristiana y el testimonio del poder transformador de Dios. Nos invita a vivir con la confianza de que, aunque enfrentemos sufrimiento y muerte, en Cristo tenemos la promesa de una vida nueva y eterna. Conclusión: un retrato más completo y sorprendente de Jesús. Hemos llegado al final de este extenso recorrido por aspectos sorprendentes y menos conocidos de la vida de Jesús. Lo que hemos descubierto juntos es que Jesús fue mucho más que un líder religioso o un maestro moral, fue y es el Hijo de Dios, cuya vida, enseñanzas y sacrificio rompieron con las normas sociales, culturales y religiosas de su tiempo y siguen impactando al mundo hasta hoy. Cada uno de los 10 aspectos que hemos explorado ofrece una nueva perspectiva sobre Jesús, mostrándonos cómo su vida fue una manifestación constante del amor, la compasión, la sabiduría y la obediencia absoluta al propósito divino. Desde su nacimiento en circunstancias humildes, lejos del lujo y la pompa que muchos hubieran esperado para un rey,
hasta su disposición a vivir sin hogar y depender totalmente de la providencia de Dios, Jesús desafió continuamente las expectativas humanas. No buscó el poder, la riqueza o la influencia política, sino que se enfocó en lo eterno, en el reino de Dios y en la transformación de los corazones humanos. Su vida es un testimonio de que la verdadera grandeza no reside en las apariencias exteriores ni en el poder terrenal, sino en una vida de entrega total a los propósitos de Dios. Las interacciones de Jesús con las mujeres, los marginados y los pecadores mostraron un amor radical y una disposición a romper con las normas de exclusión y prejuicio que prevalecían en su sociedad. No solo predicó sobre el amor y la justicia, los vivió en cada acto, en cada sanación y en cada encuentro con los necesitados. Jesús no evitó a los despreciados, los buscó activamente, mostrando que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Su vida fue una protesta silenciosa pero poderosa contra todas las formas de discriminación, invitándonos a ver a los demás con la misma compasión y dignidad que él mostró. Jesús también desafió las expectativas mesiánicas de su tiempo, redefiniendo lo que significaba ser el Mesías. En lugar de un líder militar que restauraría la gloria de Israel, Jesús se presentó como el siervo sufriente profetizado por Isaías, un Mesías cuya victoria no sería política, sino espiritual. A través de su muerte y resurrección, Jesús no solo cumplió las Escrituras, sino que también abrió un camino de salvación que va más allá de cualquier frontera nacional o cultural. Su reino no se limita a un territorio geográfico, es un reino eterno, basado en la justicia, la verdad y el amor redentor de Dios. La sabiduría de Jesús, manifestada desde su niñez hasta su ministerio público, continúa asombrando a los estudiosos y creyentes por igual. Sus enseñanzas, a menudo expresadas en parábolas y dichos simples pero profundos, siguen siendo relevantes y poderosas, desafiándonos a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Jesús no solo impartía conocimiento, llamaba a una transformación del corazón, a una conversión radical que afecta todas las áreas de la vida. Su habilidad para conectar lo cotidiano con lo eterno revela una profunda comprensión de la condición humana y una invitación constante a vivir en la luz de la verdad. El bautismo de Jesús y su disposición a ser bautizado por Juan no solo marcaron el comienzo de su ministerio, sino que también mostraron su disposición a identificarse completamente con la humanidad. Aunque sin pecado, Jesús eligió compartir en los ritos y experiencias de los hombres y mujeres comunes, anticipando su sacrificio en la cruz. Este acto de humildad y obediencia nos enseña sobre la importancia de someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente el propósito. Nos invita a vivir en una relación de total entrega y confianza en el plan divino. Las predicciones de Jesús sobre su muerte y resurrección son un testimonio de su conocimiento del plan de Dios y de su voluntad de cumplirlo, a pesar del sufrimiento que implicaba. Jesús no fue una víctima pasiva de las circunstancias, fue un salvador intencional que caminó hacia la cruz con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Su resurrección no solo confirmó su identidad como el Hijo de Dios, sino que también aseguró a todos los creyentes que la muerte no tiene la última palabra. En Cristo, la esperanza de la resurrección y la vida eterna se convierten en una realidad palpable y transformadora. La vida de Jesús nos invita a ver el mundo de una manera completamente nueva. Nos desafía a reevaluar nuestras prioridades, a reconsiderar nuestras expectativas y a vivir con un sentido renovado de propósito y misión. Jesús no vino a ofrecer una religión más, vino a ofrecer una relación viva y vibrante con Dios, una vida de abundancia espiritual que trasciende las circunstancias terrenales. Su ejemplo nos llama a seguir sus pasos, a amar sin reservas, a servir con humildad y a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Estos 10 datos sobre Jesús no solo amplían nuestro conocimiento sobre su vida, sino que también nos invitan a una reflexión profunda sobre lo que significa seguirle hoy. Nos recuerdan que Jesús es más que una figura histórica, es el Salvador viviente que sigue transformando vidas y cambiando corazones. Su mensaje es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años, y su invitación sigue abierta para todos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. En última instancia, Jesús nos muestra que el verdadero camino hacia Dios no está en los logros humanos, en la acumulación de poder o en el cumplimiento de rituales vacíos, sino en una relación de amor, fe y obediencia a su palabra. Nos invita a experimentar la vida en su plenitud, a través de una conexión real y transformadora con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espero que este vídeo haya sido una fuente de inspiración y que te haya ayudado a conocer mejor a Jesús,
descubriendo aspectos de su vida que tal vez no habías considerado. Su historia es un testimonio eterno del amor de Dios y de la esperanza que todos podemos encontrar en Cristo. Si te ha impactado este contenido, no dudes en compartirlo con otros para que más personas puedan conocer estas sorprendentes verdades sobre Jesús y ser inspiradas por su ejemplo. Gracias por acompañarme en este recorrido detallado y profundo. Que Dios te bendiga grandemente, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.